Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien todos ustedes, niños y niñas ahí en casita. Sean bienvenidos una vez más al catecismo de mi primera comunión. Antes de empezar con nuestro tema del día de hoy, hagamos nuestra oración inicial y digamos todos ahí en casita, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por un día más que vamos a escuchar tu palabra. Danos el don del entendimiento para poder entenderla y poder llevarla a cabo. Te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por todo lo que nos das. Te pedimos por todos los enfermos, para que los sanes y los cures pronto. Te pedimos por nuestros padres, por nuestros hermanos, por toda nuestra familia y amigos. Ilumínanos, Señor, y llévanos por un buen camino. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. A nuestra Santísima Madre, la Virgen María, le decimos también allá en casita: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, iniciemos con nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy es el tema número 26 y lleva por título: Jesús nos perdona en el sacramento de la reconciliación. ¿Y qué objetivo tiene este tema? El objetivo de este tema es que el niño reconozca que Jesús nos ofrece el perdón de Dios a través de los sacramentos, sobre todo el sacramento de la reconciliación, para que agradezca este nuevo signo de su amor. Entonces, en este tema, nuestro objetivo principal va a ser la reconciliación. Y antes de entrar a este tema, vamos a recordar lo que vimos en el tema anterior, que fue el tema número 25. Preparo mi corazón para recibir el perdón de Dios. En nuestro encuentro anterior, si recordamos, estuvimos gozando de este Padre tan bueno que tenemos, que es Dios, misericordioso y que nos perdona siempre que nos arrepentimos y nos acercamos a Él. Comentamos que nosotros podemos prepararnos dignamente a recibir su perdón en el sacramento de la reconciliación con 5 pasos. Ahí dice en el encuentro anterior. ¿Recuerdan cuáles son esos 5 pasos? Aquí los tienen. El primer de ese paso es el examen de conciencia. El segundo, dolor de los pecados. El tercero, propósito de enmienda. El cuarto, confesar al sacerdote todos nuestros pecados.
Y luego el quinto, cumplir la penitencia impuesta por el confesor. Pero antes, después de que al sacerdote le decimos todos nuestros pecados, Él nos va a dar la absolución. ¿Y qué es la absolución? Es cuando se nos perdona nuestros pecados. Esa es la absolución, cuando nos pone el sacerdote la mano en nuestra cabecita y nos dice: tus pecados son perdonados y yo te absuelvo. Entonces ese paso está entre el 4 y el 5. Acuérdense, la absolución, cuando el sacerdote nos ha perdonado nuestros pecados. Pasemos ya a nuestro tema. Preparo mi corazón para recibir el perdón de Dios. Iniciemos con nuestra experiencia humana. En esta experiencia humana, voy a leerles la experiencia que tuvo un padrecito que estuvo en esas islas. Esas islas eran un centro penitenciario. En esas islas mandaban a las personas que les daban cadena perpetua y ahí los mandaban a cumplir esa condena. ¿Alguien sabe qué es lo más conocido de las Islas Marías? Vamos a escuchar el testimonio del padre Martínez. Lo llamaban el padre Trampitas, misionero en el centro penitenciario de las Islas Marías. En las Islas Marías se acondicionó una gran cárcel a donde se enviaban a presos de cadena perpetua. Y el relato nos dice lo siguiente: en esta gran cárcel vivió un sacerdote que era amigo y apoyo espiritual para los presos. Un sacerdote el cual los presos llegaron a querer mucho y a quien lo apodaron el padre Trampitas. Pongan mucha atención en esta lectura porque después vienen las preguntas. En una ocasión llegó a las Islas Marías un preso que había sido condenado por asesinato. Al conocer al padre Trampitas le dijo: yo soy Pancho Valentino, el matacuras. El padre no dio importancia a su comentario. Sin embargo, este preso por años le negó la palabra. Esa misma noche, al toque de queda, cuando ya nadie podía salir de sus casas, Valentino llegó a la casa del padre, tocó la puerta, lo saludó cerrando la puerta y con voz despectiva lo llevó al sagrario de su capilla. Mientras tanto el padre pensaba: ya me llegó la hora. Caminó y en su interior le dijo al Señor Jesús: acepta mi vida para salvar de todos los presos actuales y los que vengan después. Aunque mi vida no tiene valor, estoy seguro que tú se la darás. Al estar junto al sagrario, le dijo: ya estamos aquí, Pancho. ¿Qué querías? Pancho, empujando al padre, le dijo: enséñame a orar, padre. Y se burlaba. El padre, al ver el tono de burla con el que le hablaba, le dijo: ya sé a qué vienes. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Te prometo no meter las manos para defenderme. Entonces el preso lo miró y también se quedó mirando a la imagen de la Virgen María de Guadalupe que estaba ahí. En ese momento le cambió el semblante de su rostro y le dijo a la Virgen: ya no, madrecita, ya no, madre de Dios, madre mía. El preso se abalanzó en dirección de él
pero fue para postrarse ante el sagrario mientras decía llorando: «Perdóname, Señor, hace 10 años expiró entre mis manos asesinas un sacerdote. Mátame si quieres, Señor, pero perdóname». El hombre lloraba de una manera impresionante. Le decía al padre Trampitas: «Ayúdame, padre». En ese momento cayó de rodillas también el padre y pensaba: «Yo esperaba la muerte y ahora estoy frente a un abismo de misericordia». Y le decía a Dios: «Señor, tú no desprecias un corazón arrepentido». Pancho Valentino se confesó y el padre le dio la absolución. Desde entonces Pancho asistía a misas todos los días y permanecía de rodillas. Ni siquiera se sentaba, porque estaba delante de Dios. Igual hacía en la homilía del domingo, porque estaba escuchando la palabra de Dios. Cuando iba a confesarse decía: «Una enjuagadita, padre». Pancho se convirtió a Cristo y se llenó de amor a Él. Es un testimonio del padre Trampitas. El padre Trampitas. Y ese es Pancho Valentino, el matacuras. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué les llamó la atención de este testimonio? El testimonio del padre Trampitas. Todas estas preguntas las van a contestar ahí con su familiar, con el que esté con ustedes. Contesten estas preguntas. ¿Qué quería hacer el preso con el sacerdote? Acuérdense qué es lo que quería hacer el sacerdote, el preso con el sacerdote. ¿Qué hizo cambiar al preso de su mala intención? ¿Qué fue lo que le hizo cambiar qué es lo que le hizo cambiar al preso su mala intención? Acuérdense en a quién vio y en dónde estaba. ¿Cómo experimentó y recibió este hombre el perdón de Dios? ¿Por medio de quién? O sea, ¿a quién vio para poder experimentar y recibir el hombre el perdón de Dios? ¿A través de quién recibió el perdón de Dios? ¿Cómo fue su vida después de haberse reconciliado con Dios? Cuando tú has ofendido a alguien, ¿te has sentido arrepentido? ¿Ustedes cuando han ofendido a alguien, se han sentido arrepentidos? Pues yo sí, hay veces que pues si he ofendido a alguien, pues hay veces que sí me siento mal. Hay que sentirse mal cuando ofendes a una persona, porque pues a lo mejor algún día a ti te van a ofender y pues esa persona pues también se va a sentir mal de haberlo hecho. Entonces la experiencia que nos dejó este relato, esta experiencia humana que nos dejó este relato es de un padre que sacrificó toda su vida, vivió ahí por cerca de 30 años. Vivió igual como un preso, porque pues es una isla, no podía ir a otra parte, y vivió mucho tiempo el padre Trampitas. Había un asesino que quería pues matarlo. ¿Y qué pasó con este asesino? Pues se arrepintió porque vio la imagen de la Virgen de Guadalupe y estaba en el sagrario, y al ver esa imagen algo le llegó a su corazón que le dijo que no lo hiciera y se arrepintió. Y después buscó al padre Trampitas para que lo confesara, y el padre Trampitas lo confesó y le dio la absolución. Y después de ese momento, Pancho Valentino, el matacuras, cambió su vida y
y asistía a misa todos los días, se arrodillaba y asistía a las misas dominicales y también permanecía de rodillas porque estaba escuchando la palabra de Dios. Entonces en él hubo un cambio radical, hubo una conversión y esa conversión lo hizo arrepentirse y ese arrepentimiento hizo que se confesara y por medio de la confesión llegó la reconciliación y le dieron la absolución de todos sus pecados. Pasemos a nuestra iluminación. El amor que encontró este hombre fue el amor de Jesús. Él vino a mostrarnos el amor misericordioso de Dios dándonos su perdón. En los evangelios se nos presenta a Jesús perdonando en muchas ocasiones. Hoy vamos a reflexionar en una parábola de Jesús donde nos dice cómo ama y perdona a Dios. Vamos a poner atención a nuestra lectura. Si tienen su Biblia, busquen Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Y nuestra lectura dice así: Los publicanos y los pescadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y va en busca de la que se perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se le carga muy feliz en los hombros y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me ha perdido. Yo les digo de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Ahí vemos a Jesús con una ovejita. Ahí en casa comenten qué significa para ustedes esa imagen de Jesús con la ovejita. ¿De quién está hablando Jesús? Sí, se está refiriendo a un pastor. ¿Qué le sucede a este pastor? Pues se le pierde su oveja, ¿no? Tiene 100 y se le pierde una. ¿Por qué creen que deja las 99 ovejas y va en busca de solo una? Pues porque esa oveja era muy importante para él. Así nosotros somos para Jesús. ¿Por qué será tan importante para él esa oveja? Esa oveja era muy especial, ya que el pastor deja las otras, que eran muchas, por buscar una. Así es Jesús con nosotros. ¿Por qué? Jesús es el buen pastor que nos busca cuando nos hemos perdido. ¿Y cuándo es cuando nosotros nos perdemos? Pues cuando pecamos. Y es cuando Jesús nos anda buscando. Jesús nos perdona. Y esto solo puede hacerlo Dios. Jesús quería prolongar este perdón de Dios a todos los hombres de todos los tiempos.
¿Qué hace el pastor cuando la encuentra? ¿Qué hace ese pastor cuando encuentra a su ovejita? Pero, ¿quién será este pastor? ¿Y quién es esta oveja que busca el pastor? Bueno, pues el pastor es Jesús y las ovejitas pues somos nosotros. Así de sencillo. Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejitas. ¿Quieren saber cómo es que Jesús continúa ofreciéndonos el perdón de Dios hasta ahora? Pues bien, para darnos este regalo Jesús eligió a los sacerdotes para que en su nombre, en nombre de Dios, nos perdone nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación. Fue en la tarde del día de la resurrección cuando Jesús se hizo presente con los discípulos. Y esto fue lo que pasó. Ahora van a buscar en su Biblia el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Y la lectura dice así: Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y le dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Todos allá en casita contestamos: Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué hace y dice Jesús cuando se presenta con ellos? ¿Qué es lo que les dice Jesús cuando se presenta con ellos? ¿Qué fue lo primerito que les dijo? La paz esté con ustedes. ¿A quiénes da un encargo especial Jesús resucitado? ¿A quiénes da un encargo especial? Pues a los apóstoles. Les dio ese regalo especial cuando resucitó. ¿Se fijaron ¿Se fijaron que les dio Jesús cuando sopló sobre ellos? ¿Sí se fijaron que sopló sobre ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Pues les dio nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Les dio ese don, el Espíritu Santo, cuando les sopló sobre ellos. Se encendió sobre ellos una flama, que es donde estaban recibiendo ellos el Espíritu Santo. Esa flama sobre su cabeza significa que han sido poseídos por el Espíritu Santo, y esa flama es luz. Ahora, ¿quiénes representan los apóstoles de Jesús? ¿Quiénes son los que están representando a los apóstoles de Jesús? Pues los que están representando los apóstoles de Jesús son los sacerdotes. Es Dios quien nos perdona por medio de sus sacerdotes. Sí, porque Jesús les da el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Así como el Padre envió a Jesús, ahora Él
envía a sus discípulos. Pasemos a nuestra experiencia cristiana. Entonces, en una lectura, la de Lucas, nos habla sobre el pastor y su oveja. Y en la lectura de Juan nos habla sobre cuando Jesús le sopla a sus discípulos y los llena del Espíritu Santo. Y ese don que les da a ellos, a los apóstoles, es para que vayan a perdonar los pecados de las demás, que vayan a perdonar los pecados de las ovejas extraviadas. En este punto que vamos a ver a continuación en nuestra experiencia cristiana, ¿se acuerdan cuáles son las palabras de Jesús con las que los apóstoles recibieron el poder de perdonar los pecados? ¿Cuáles fueron esas palabras que Jesús les dijo a sus apóstoles? Vamos a escuchar. Jesús puso su mano sobre de ellos, más bien más que poner su mano, sopló sobre de ellos y les dio el Espíritu Santo y les dijo esto: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no, les quedarán sin perdonar. Eso lo podemos leer en el capítulo de la lectura de San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen se les quedarán sin perdonar. Eso fue lo que les dijo Jesús a los apóstoles cuando les dio el Espíritu Santo. Ahora vamos a escuchar cuáles son las palabras con las que el sacerdote, en el nombre de Dios, nos da su perdón después de que nos confesamos y pedimos perdón. El sacerdote coloca sus manos sobre nuestra cabeza y dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere decir? Así es, o así lo creo. Eso es lo que hace el sacerdote cuando ya nos perdona nuestros pecados, nos pone su mano en nuestra cabeza. Así les va a hacer ese día cuando ustedes se confiesen. Una vez que ustedes le dijeron sus pecados, Él les va a poner su mano en su cabecita y los va a absolver y les va a decir esa oración: yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dicho eso, quedan borrados sus pecados para que ya no los vuelvan a cometer. Entonces, cuando el Padre les diga: yo te absolvo de tus pecados en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ustedes van a responder: amén. ¿Qué quiere decir? Así es, o así lo creo. ¿Se fijaron en el dibujo anterior qué es lo que traía puesto el sacerdote en sus hombros? ¿Sí se fijaron lo que trae atravesado así en sus hombros? Esa listonzote. Ese. ¿Sí se fijaron? No es una M, ¿eh? Es una estola. Y las estolas hay de diferentes colores. Las hay de color rojo, en color verde, en color blanco y en color morado, que son las que se usan más. Hay unas que son de color rosa y color azul, que son para usarse en eucaristías especiales. Pero este color morado se usa cuando nos confiesan
Por ejemplo, ahorita que es la Cuaresma, cuando el sacerdote va a dar los santos óleos, es cuando se ocupa la estola, cuando va a ser una bendición, es cuando ocupa mucho esta estola de color morada. Y sobre todo la ocupan cuando nos confiesan, cuando nos dan la absolución. Entonces es una estola. ¿Y qué significa esa estola? El signo de la estola representa al sacerdote que se reviste de Cristo y toma en sus hombros a la oveja perdida para sanarla. Eso es lo que significa la estola. Por eso no tengan miedo de decirle al sacerdote sus pecados, porque es Jesús quien los acoge y los perdona. Jesús nos perdona siempre que nos acercamos arrepentidos, como le pasó a este preso del que hablamos. Acuérdense del preso que hablamos al principio, que se arrepintió. Él experimentó el amor de Dios y arrepentido recibió el perdón de Dios para el sacramento de la reconciliación a través del Padre Trampitas. Qué hermosa forma, qué hermosa la forma como Dios quiere seguir perdonándonos. Este sacramento es el abrazo de Jesús. Él nos busca y nos lleva sobre sus hombros. Él es un signo más de su amor por cada uno de nosotros. Así es, cuando nosotros nos salimos del rebaño, en este caso nuestro pastor siempre va a ser Jesús y nosotros vamos a ser la oveja. Nosotros vamos a ser la oveja que nos vamos a perder y nos vamos a salir de ese rebaño. ¿Y qué va a pasar? Nuestro buen pastor siempre nos va a ir a buscar y cuando nos encuentra, nos va a traer entre sus hombros, nos va a traer cargando en sus hombros y va a venir contento porque nos ha encontrado. Siempre y cuando nos arrepientamos y volvamos al rebaño. Porque si nos perdemos, nos salimos de ese rebaño. Y si no nos va a buscar Jesús, ¿qué va a pasar? No vamos a perder nuestro pecado, lo vamos a seguir conservando. Por eso, cuando hagan su primera comunión, confiésense seguido, confiénsense las veces que puedan, pero nunca dejen de hacerlo. No dejen que pasen 2, 3, 4, 5, 10 años sin confesarse. Porque fíjense en 10 años cuántos pecados cometen. Por eso hay que confesarse seguido. Si no lo hacen una vez a la semana, háganlo una vez al mes. Pero confiésense para que seamos esa ovejita perdida y Jesús nos busque. Y cuando nos busque, llegue bien contento a buscarnos y regrese contentos, cargándonos en sus hombros, así como la ovejita que perdió y fue a buscarla al desierto. Pasemos ¿qué te hace pensar este regalo tan bonito que Jesús nos dejó? ¿Qué te hace pensar ese regalo tan bonito que Jesús nos dejó? Ese regalo tan bonito que nos dejó Él de perdonar nuestros pecados para que por medio de Él lleguemos
al reino de Dios, ese regalo tan bonito de la reconciliación. Es un regalo tan hermoso que Jesús nos dejó. No desaprovechemos ese regalo tan hermoso de confesarnos y reconciliarnos con Dios por medio de Él. Acudamos a confesarnos una vez que hagamos nuestra primera comunión. No dejemos pasar mucho tiempo. Hay que confesarnos para no ser unas ovejitas extraviadas. Y si lo somos y nos extraviamos, hay que dejar que Jesús nos encuentre y nos lleve entre sus hombros, cargando como esa ovejita. ¿Alguien de ustedes conoce a un sacerdote? Yo creo que sí, ¿verdad? Muchos conocen a un sacerdote. Qué bueno que conozcan sacerdotes, porque son unas personas maravillosas. Son unos seres que nos ayudan a ir por un buen camino y sobre todo nos ayudan a buscar más a Dios y conocer mucho más a Jesús. Vamos ahora a nuestra oración, a nuestro encuentro con Dios en la oración. En este ejercicio vamos a necesitar un crucifijo y un borrador, un lápiz y su cuaderno de actividades. Fíjense bien lo que van a hacer. Enseguida cada uno de ustedes allá en casita van a escribir con lápiz los pecados de los que están arrepentidos y quieren que Jesús los perdone. Una vez que hayan hecho esto, que acaben de escribir sus pecados con lápiz en su cuaderno de actividades, después de que hayan terminado de escribir todos sus pecados, van a mirar a Jesús crucificado, van a tener su crucifijo y lo van a estar viendo. Y cuando lo estén viendo, le vas a pedir que te perdone. Sí, que te perdone. Velo fijamente así, con un amor, con ese amor que nace de tu corazoncito. Velo fijamente, ve ese crucifijo y pídele que te perdone. Y dile que no quieres perder su amistad, ni decir no a su amor. Una vez que hayas hecho todo esto, vas a agarrar tu borrador y todo lo que escribiste en tu cuaderno lo vas a borrar. Todos esos pecados que tuviste, que escribiste, bórralos. Una vez que hayas terminado, así como se borró todo lo que escribiste, así pasa cuando nosotros recibimos el perdón de Dios en este sacramento. Dios borra nuestros pecados totalmente. Él olvida lo que hicimos, nos acoge y nos perdona. Por eso vamos a decir arrepentidos. Dios mío, me arrepiento. Este es el sacramento del perdón. Es el sacramento de la reconciliación. Ese es el sacramento de la reconciliación, cuando Dios nos perdona nuestros pecados. Dios nos perdona nuestros pecados por medio de Jesús.
¿Y quién es el que nos perdona nuestros pecados? ¿Quién es el que representa a Jesús acá? ¿Quién es el que nos perdona? Pues el sacerdote. Él es el que tiene el poder de perdonarnos, de darnos la absolución. Ese es el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación. Nuestra mayor deuda causada por el pecado es borrada por nuestro gran Dios. Él borra nuestros pecados, así como escribiste todos tus pecados con ese lápiz en tu cuaderno y después tomaste ese borrador y los borraste todos. Así Dios, en cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios en ese momento borra de su lista todos nuestros pecados. Y como dice ese dicho, borrón y cuenta nueva. Y también hay que darle gracias a Dios porque dejó a los sacerdotes para que pudiéramos recibir su perdón. Hay que agradecerle a Dios esa maravilla que nos dejó a los sacerdotes para que ellos puedan perdonarnos nuestros pecados. Imagínense si no existían ellos, ¿quién nos iba a perdonar nuestros pecados? Ellos como sacerdotes están consagrados, están autorizados por Dios para que puedan perdonar nuestros pecados. Y no tengan miedo a contárselos. El sacerdote nunca va a revelar nuestros pecados. A eso se le llama secreto de confesión. Y es un juramento que tienen los sacerdotes ante Dios, que todo lo que nosotros le contemos, ellos lo van a guardar porque Dios es el único que lo va a saber. Y nadie más lo va a saber más que Él, el sacerdote y Dios. Así es que cuando se confiesen no tengan miedo de decirle todos sus pecados, porque Él no los va a divulgar, porque es secreto de confesión. Así que la primera vez que se confiesen, hagan sus 5 pasos para una buena confesión y díganle al sacerdote todos sus pecados, para que estemos en comunión con Dios, con Jesús, y no seamos una ovejita extraviada, una ovejita perdida. Y si nos perdemos hay que dejar que Jesús nos vaya a buscar. Sacerdote, fiel amigo, qué fuerte escuchaste su voz. Dios te llama, te ha elegido, consagrado en el amor. Muchos esperan en el mundo, tienen sed de Dios, de libertad. Instrumento tú eres para darles alimento de Cristo hecho paz. Escucha el clamor de tantos hombres, esperan de Dios la salvación. Tus labios, tus manos, instrumentos consagradas para darles el perdón. Ovejas somos todos de un rebaño que tiene en Cristo mismo pastor. Él fue quien te ha enviado a acompañarle, pastoreando y conduciendo el amor. Sacerdocio, sacramento que consagra, que destina a algunos hombres para ser los testigos del amor y la alegría, constructores del reino de la paz. Y pues bien, niños, niñas, ya para terminar el tema del día de hoy, vamos a nuestro compromiso del día de hoy.
Después de este encuentro tan especial con Jesús, sabemos que se preocupó por nosotros y nos dejó pastores que nos perdonaran, así como el buen pastor cuida a su ovejita extraviada y herida. Nuestro compromiso de hoy: ¿cómo les gustaría responder a este regalo de su perdón? ¿Cómo les gustaría a ustedes responderle a Dios, a Jesús, este regalo de su perdón? ¿Cómo pueden motivar a su familia para acercarse a recibir el perdón de Jesús en este sacramento? ¿Cómo pueden ustedes motivar a su familia? Y pues bien, así con estas dos preguntas concluimos nuestro tema del día de hoy. Esperando haya sido de su agrado, les haya gustado. No coman ansias, que ya mero llega el día. Les quiero agradecer su atención. Y antes de despedirnos del catecismo del día de hoy, digamos nuestra oración final y decimos todos allá en casita, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque hemos concluido el día de hoy este catecismo. Te damos gracias porque escuchamos tu palabra. Danos el don de entendimiento para poderla entender y comprender y poderla llevarla a cabo. Te pedimos que nos protejas, nos cuides, proteja a nuestras familias, a nuestros padres, hermanos, y danos mucha paciencia. Todo esto te lo pedimos, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ya para concluir, no se olviden de realizar las actividades de su libro en la página 100, página 100, 101, 102 de su libro de actividades. Son actividades muy sencillas de su libro de actividades. Y también no se les olvide repasar todas las oraciones, aprenderse todas las oraciones que están en la página de su libro de actividades, en la página 167, 168, 169, que son todas las oraciones que deben aprenderse y saber. ¿Entendido? Pues bueno, por mi parte es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Cuídense y que Dios los bendiga.